antes de entrar en este tema, quiero contar un poco de lo que fue mi vida. Yo nací en un hogar cristiano. Mi mamá y mi papá, cuando yo nací, eran cristianos. Y algo que me marcó mucho mi vida es la vida de mi mamá sobre todo. Porque había dos características que le identificaban a ella. Era una mujer que oraba y nos enseñaba a orar todos los días. Yo recuerdo que antes de dormir, yo soy el menor de 14 hermanos. Ya, claro, eso para que sepan un poco parte de lo que es la historia familiar. Antes de dormir, todos los días, de lunes a lunes, ella nos reunía, abría la Biblia, nos leía algún párrafo. Yo recuerdo que a los 4 años ya sabía el Apocalipsis y ya tenía miedo de todo eso. Nos leía un párrafo y nos hacía orar, nos enseñaba a orar. Y la otra característica que recuerdo de mi madre era que siempre todo lo que tenía en la cartera, esa cartera era de Dios. A veces no había nada más que algunas monedas, y en esa época no existían monedas. Había billetes de 1, de 5 guaraníes. Ella siempre tenía separado algo para su Dios. Esas dos cosas marcaron mi vida. Y decía al principio que tenía que ser muy agradecido a Dios en primer lugar, a Vida Nueva, porque muchas de las cosas yo pude concretar en este lugar. Yo recuerdo que desde niño, 5 o 6 años, yo quería ser empresario. Aclaro que ahora estoy todavía en ese proceso. Pero de muy chiquito, yo quería ser productivo. No entendía bien la diferencia entre trabajo y productividad, pero quería hacer algo. Tal es así que mis primeros comienzos en el tema de producir, mandé a hacer una caja para lustrar zapatos en Yaguarón. Imagínense, le hablo en la década del 70, muchos de acá todavía ni nacieron. Y me ponía en la esquina donde se esperaban los colectivos que venían para Asunción a lustrar los zapatos. Lastimosamente no me fue muy bien porque a todo lo que le lustraba me decían, te voy a pagar mañana. Y si te he visto no me acuerdo. Algunos venían acá y nunca más volvieron a Yaguarón. Dejé esa faceta de lustrabotas y me dediqué a hacer collares de semillas. Como en Yaguarón hay una iglesia muy famosa, hay una de los franciscanos, es una reliquia, un patrimonio de la UNESCO actualmente, y hay un museo del doctor Francia. Entonces permanentemente, todas las semanas iban ahí. Hacía unos collares de tártago como hacen los indígenas y me ponía a vender. Pero ahí también, si alguna señora, señorita o alguien me decía, mira, chulina este nene, mira lo que vende, yo le regalaba eso. O sea que esa etapa de mi vida no me fue muy bien. Empecé a trabajar de muy joven, 10 años, siempre con la mente en producir. Asistía a una iglesia donde lo que recibía como enseñanza era que el dinero que ganaba era mío y una pequeña parte, no muy importante, era de Dios. Fue así hasta que llegamos a Vida Nueva. Me casé, llegamos a Vida Nueva y algo que me cambió la cabeza es escuchar, y de eso vamos a hablar más adelante, que Dios es el dueño de todo lo que tenemos. Dios es el dueño del 100%. Recién el pastor Pecos dijo una palabra cuando empezó a hablar. Nosotros respiramos un aire que no es nuestro. En cuanto al dinero, nosotros gastamos un dinero que es prestado y hacemos lo que queremos con un dinero que no es nuestro. Es importante entender eso. Ahora, después de muchos años, yo te puedo asegurar que el diezmo, el dar a Dios, es algo que funciona. Algo que funciona, ¿por qué? Porque se cumplen varias leyes que vamos a ver esta mañana. Y hablar de dinero en cualquier lugar no es fácil. No es fácil porque tenemos prejuicios, porque no se nos ha revelado realmente quién es Dios y lo que tenemos de quién es. Y quiero empezar esta serie con 3 puntos muy básicos que yo los he vivido, los he experimentado y los sigo aprendiendo hasta hoy. Porque se trata de libertad. Libertad en varios aspectos, pero especialmente libertad financiera.
cuando la libertad vuelva a casa. Objetivos de esta charla. En primer lugar, mostrarte cómo actúa el sistema del mundo con respecto al dinero. Desde que nacemos, ¿qué mentalidad nos van inyectando con respecto al uso del dinero? Lo perverso que es el sistema del mundo cuando se habla de dinero. Porque estoy seguro que aquí a ninguno de nosotros nunca o muy pocas veces, si hubieron casos, nos han regalado algo. Todo lo hemos tenido que ganar. En segundo lugar, enseñar lo que Dios dice acerca del dinero. Muchas veces leemos lo que Dios dice, pero como decía recién, no tenemos esa revelación acerca de qué es lo que Él dice, qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él decretó. Y en tercer lugar, conocer la importancia de dar a Dios. Vamos a ir viendo y quiero arrancar ya con el primer punto. ¿Cómo actúa el sistema? Este sistema del mundo. En primer lugar, este sistema categoriza a las personas en clases. Y esto viene de la antigüedad. Hoy se habla de ricos, se habla de clase media y se habla de pobres. Y cada vez con mayor, cada vez se escucha más. Vamos a erradicar la pobreza. Vamos a eliminar la pobreza. Los ricos son malos, los pobres son buenos. Hay muchos mitos con respecto a eso. Pero este sistema te categoriza. Vos estás en uno de estos tres niveles. Hasta el crédito que vas a solicitar tiene que ver en qué categoría estás. Luego, ¿qué hace más el sistema? Califica de acuerdo a lo que uno tiene. Cuando uno va a solicitar un crédito hoy en cualquier banco financiera, te piden que pongas una lista de todo lo que tenés. Y de acuerdo a eso, el sistema te califica si te pueden dar o no. Te hacen llenar papeles, firmar pagaré, garante. Y todavía después de que llevas todo eso te dicen, ¿sabes qué? No te podemos dar esto. ¿A cuántos le ocurrió alguna vez eso? O estoy hablando a lo mejor a personas que no han pasado por esto. Yo lo he pasado. En tercer lugar, el sistema, ¿qué hace? Te impone topes y límites. Los ricos van a seguir siendo ricos y los pobres van a seguir siendo pobres. Es más, en el trabajo que vos estás, tu jefe te habrá dicho más de una vez, andá a salir afuera a ver si conseguís trabajo. A mí me han dicho cuando era empleado, ¿no te gusta lo que estás ganando? ¿No te gusta lo que estás haciendo? Hay otro que está ahí esperando para entrar en tu lugar. El sistema es cruel y para el sistema vos sos un número. Es más, tenés demasiada competencia. Si vos no producís, el sistema te despide. ¿Qué más hace el sistema? Promociona el crédito desmedido de consumo. Hoy por hoy es más fácil sacar una tarjeta de crédito que sacar un registro de conducir. Es más, te envían de regalo a tu casa. Hay un banco que hace 3 semanas me llama todos los días, o día de por medio, para decirme la tarjeta de su señora está lista, pase a retirar. No tiene ningún costo, usted solo tiene que ir a firmar. Y yo estoy seguro que a muchos de ustedes les ha pasado, eso es más, algunos acá sentados tienen 2, 3 y hasta 4 tarjetas de crédito. El sistema te promociona para el mal uso del crédito. Aquellos que tienen email y trabajan con un banco en particular han de coincidir conmigo que reciben promociones 30%, 50%, 20% todas las semanas. Porque una de las formas que el sistema tiene y usa para controlarte es tenerte acogotado con deudas. ¿Qué más hace el sistema? Mantiene a la gente con alto nivel de endeudamiento. Nosotros pasamos como familia una etapa en nuestra vida que debíamos 10 veces más que lo que yo ganaba. Y yo ganaba muy bien. Gracias a Dios, si hay algo que ha caracterizado nuestra vida de familia es que siempre yo gané 2, 3, 4 y 5 veces más que el sueldo mínimo. Siempre. Por eso te decía que Dios, cuando vos estás metido en sus finanzas, o Dios metido en las tuyas, perdón, esto funciona.
Pero a pesar de eso, por romper varios principios, nosotros teníamos un alto nivel de endeudamiento. Yo tengo que agradecerle al pastor Peco que un día vino y tuvimos que cortar todas las tarjetas de crédito. Tenía 4 tarjetas. Encima una de ellas era de Cerro Porteño. No saben lo que me dolió tener que cortar esa tarjeta. Era como que algo de mí salió en ese momento. Pero teníamos 4 tarjetas y todas estaban saturadas. Lo que yo ganaba era para pagar el mínimo de todas esas tarjetas. Eso se llama, si vos me decís que estás endeudado, yo te puedo decir, conozco ese espíritu. ¿Qué más hace el sistema? Genera temor ante su pérdida, refiriéndose al dinero, y esto a acumular para que no hayas necesidades. El sistema te lleva al egoísmo, a querer juntar para que no falte, porque la gran mayoría hemos pasado necesidades en mayor o menor nivel, y eso a nadie le gusta. El sistema te dice, no pienses en otro, no pienses en ayudar. Por un lado hay campañas para dar, pero por otro lado el espíritu que gobierna el sistema es, si vos das te va a faltar. Si yo doy acá, muevo todo el tablero de ajedrez y algún lugar se va a romper. Yo estoy seguro que eso es lo que en algún momento, si no es hoy mismo, vos estás viviendo. ¿Qué más hace el sistema? Establece cuánto tenés que ganar. Y yo, después de años de haber tropezado con el tema financiero, entendí una realidad. El sistema te impone ganar un salario mínimo que no te alcanza para nada. ¿A cuánto le alcanza el salario mínimo? No alcanza. Y yo aprendí, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Vida Nueva, que tengo que proyectarme a ganar lo que yo necesito y que me sobre, no el mínimo. Si vos haces hoy tu presupuesto, ¿cuánto necesitas para vivir? Te vas a dar cuenta que ese salario mínimo no llega a lo mejor ni a la mitad. Y el sistema te encasilla. ¿Qué vas a pretender ganar más? ¿Por qué vas a ganar más si el mínimo es esto nomás? Y si tu presupuesto de hoy es, voy a hacer un cálculo rápido, de 2 millones de guaraníes, y el sueldo mínimo es 1.658.000 y colita. Todos los meses vos ya estás acumulando un déficit en rojo de 350.000 guaraníes. Al segundo mes ya son 700.000 guaraníes. Al tercer mes ya es 1.000.000. Ahí ya tengo que hacer mi primer préstamo para cubrir mi déficit. Al cabo de 6 meses ya hago el segundo préstamo. Y al cabo de 1 año hago un préstamo más grande para pagar esos 2 chiquitos. ¿Les suena familiar o no esto? Así funciona el sistema. Siempre para abajo, para lo mínimo. Gracias a Dios que Él dice que Él vino a libertarnos. Amén. ¿Qué más hace el sistema? El dinero es un fin en sí mismo. Vimos toda la serie, tanto de educación de la conciencia, donde nos han inculcado, si no estudias, no vas a tener un buen trabajo. Si no estudias, no vas a ser nadie. Me encanta la historia que cuenta el pastor Yuri, que cuando él era joven, con pelo largo, yo no tuve el gusto de conocerlo en esa época, dice él que su mamá un día le llama y le dice, mi hijo, vení, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? O cuando seas un poco mayor, ya estás en una edad de responsabilidad. Y yo ya soy tu hijo, mamá, ¿qué más querés que sea? Le respondió él. La pregunta, ¿qué vas a hacer? Y acá hay muchos jóvenes, quiero que sin vergüenza los jóvenes levanten la mano. A ver, menores de 30 son jóvenes y después somos jovencitos los más. A lo mejor vos decís, esto que se está hablando no es para mí porque mi mamá y mi papá me pagan todo. Pero te quiero decir algo, si vos hoy no cambias tu mentalidad de empleado de sueldo mínimo a ser productivo, dentro de unos años vas a estar endeudado y no vas a saber qué hiciste con la plata y por qué debes tanto. Así es que toma nota de esto, si tenés 14, 15, 20 años,
la productividad es lo que te va a hacer también libre financieramente. No conformarte con el sistema. Este sistema está diseñado para los ricos, para el que ya tiene, no para nosotros que estamos en ese proceso. La vez pasada, en la empresa necesitábamos hacer un préstamo de producción, porque hay una diferencia entre prestar para comprar algo y volver a vender y que eso me genere ganancia, a que prestar para gastar y después no sé dónde se fue ese dinero. Recurrimos a más de 14 entidades y nosotros no calificábamos. Y tenemos un buen patrimonio. Pero por otro lado me contaron que una empresa de la competencia del rubro que nosotros estamos en el rubro de autovehículos, que tiene millones de dólares, que es la número 1 en venta, los bancos se pelean para prestarle dinero. Entonces yo dije, este sistema es perverso. Este sistema digita a quién le da y a quién no. Por eso es que yo te desafío a que hoy pidamos una revelación especial para no depender de este sistema. Este sistema, cuando vos llegás a los 40, 45, 50 años, te dice, vos ya no calificás para este puesto. Porque hay 5.000 chicos de 20 años que pueden hacer tu trabajo y van a ganar menos de lo que te podemos pagar. Este sistema, cuando puede, te va a patear. Por eso es que no podemos depender de este sistema. Ahora, ¿qué dice Dios con respecto al dinero? Vamos a ir viendo también eso. En Ageo 2:8, Ageo es un libro de la Biblia. La Biblia está dividida en libros, en capítulos y en párrafos. En el libro de Ageo dice Dios, mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Cuando en la Biblia usa esta expresión, dice Dios o afirma Dios, es como que Él le pone la firma. Este es el cheque más grande que Dios te puede entregar. Esta afirmación donde Él dice que mío es el oro y la plata. ¿Qué quiere decir eso? Que Él creó todo, así como dice más abajo el Salmo 24:1, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño del dinero. El sistema te dice, nosotros gobernamos. Dios dice, no señores, yo soy el dueño del oro, de la plata, todo lo que hay en la tierra. Si Él creó todo, ¿de quién va a ser? Y acá a veces hay un error que después voy a mencionar. Nosotros creemos que lo que ganamos, lo que tenemos, lo que hacemos es nuestro. Dios está dando esta afirmación. ¿Qué más dice Dios en la Biblia que creemos que es su palabra? En Deuteronomio 8:18, que es otro de los libros, en la primera parte dice, recuerda al Señor tu Dios porque es Él quien te da el poder para producir riqueza. Acá va más allá. Dios no solamente dice, yo soy el dueño de todo, yo puedo darte y te doy ese poder para que vos puedas producir. Por eso es que con Dios no hay límites. Por eso es que el sistema te dice, no puedo pagarle a todos 10 millones. Pero Dios dice, yo te puedo, acá estamos 200 personas, todos ustedes tienen el espíritu, la capacidad para producir. Recién el pastor Pecos hablaba de sueños. Dios es el único que se revela de esta manera y dice, primero, yo soy el dueño de todo. Segundo, yo les puedo cumplir a todos sus deseos. Es más, Él dice, deleítate, dice David el rey. Deleítate, gozate, confía en Dios y Él te va a dar todos los deseos de tu corazón. Ahora, hay que saber cuáles son tus deseos. Cuando yo escuché esta palabra, me puse a escribir qué cosas deseaba. Y anoté más de 30 cosas. Y después de un tiempo, al repasar, me di cuenta cómo se van cumpliendo. Lo que algunos llaman el poder o la ley de la atracción.
en la Biblia se llama fe y confianza en Dios. Algo que era mi sueño desde que vi la primera foto era ir al Caribe. Y el año pasado el Señor nos regaló la oportunidad de una forma que ustedes ni se van a imaginar. Él nos regaló un viaje. Entonces, Él hoy, y a partir de hoy, tenés que creer que puede conceder todo lo que vos deseas. ¿Qué más? Él levanta, Dios, del polvo al pobre y saca del muladar al necesitado. El muladar es el pozo ciego actual, sería eso. ¿Qué más dice? Los hace sentarse con príncipes, con los príncipes de su pueblo. El gobierno de Dios establece que podés pasar de mendigo a príncipe. Esta es una posibilidad que parece un cuento, porque nuestro chip, que el sistema nos ha dicho, si otro ya es rico, ese tiene parte de tu riqueza. Por eso es que yo no concuerdo con algunos referentes socialistas cuando dicen que hay pobres por culpa de los ricos. Y eso se genera una guerra de clases increíble que ha generado revoluciones en otros países, ha generado guerras. Pero Dios te dice que Él te puede sacar del lugar donde estés. Si todavía no llegaste al pozo ciego, le va a ser más fácil a Dios sacarte que si ya estás ahí. Pero esta es una promesa. Por eso es que la clave de la vida cristiana es creer en Dios y creerle a Dios. Yo conozco personas que están ahora sentadas y voy a contar dos casos. Personas que vino el oficial de justicia y le sacó ya todas sus cosas afuera. Le embargaron la casa. Hoy esas lágrimas en ese momento, porque yo no me imagino vivir una situación así. Hoy esas personas no solamente ya tienen casa, están construyendo el tinglado y el edificio para su nueva empresa. Eso solo nuestro Dios lo puede hacer. Hay otro caso, una persona que está sentada acá, había perdido su trabajo, estaba desesperado, no le salía nada. Compró un chancho, porque lo último que tenía era una granja. Compró un chancho, llega a la granja, se le escapa el chancho. Hasta eso le pasó. Si alguna vez te pasó algo así, no sé. Lo único que tenía, empezó a correr. Y esta persona me contaba después que oró: Señor, como lo que a mí, pero yo confío en vos. Y yo no sé cómo mi chancho va a aparecer. Le buscó por eran como 1 hectárea, le buscó debajo de cada árbol. Cuando dijo amén, el chancho aparece ahí a su lado. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Estas historias simpáticas. Porque la confianza en Dios sumado a lo que Él puede hacer en tu vida es una fórmula de éxito. Y muchos acá ya lo han comprobado. Es más, otra persona estaba desempleada. Oramos. Por eso el poder de la oración, el poder de compartir tus cargas con otros, es también parte de este proceso. Y le dijimos a esta persona: ¿cuánto querés ganar? Y no sé, 2 millones, vaya. No, pedí más. Y dijo: y bueno, 3. Se fue a ese trabajo y le pagaron más de lo que habíamos orado. Eso solamente Dios lo puede hacer. Así es que esta palabra es justamente para pedir una revelación con respecto a este tema. ¿Qué más dice Dios con respecto al dinero? En 1 Timoteo dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Las riquezas son inciertas. Dios es el que nos da todas las cosas. ¿Por qué Dios usa esta expresión o hace esta advertencia con respecto al dinero? Porque las riquezas hoy están, mañana puede que no estén.
pero Dios está hoy y tener la seguridad que también va a estar mañana. Amén. Dios es un Dios que no te va a dejar. Y a veces las cosas se ponen grises, tormentas sobre tu cabeza, pero Él está a tu lado. Por eso es que hemos aprendido en todo este tiempo obligarnos a nosotros mismos a creer, obligarnos a adorar y obligarnos a no hablar mal de nuestro Dios. Los cristianos somos los únicos que tenemos esa licencia que nosotros nos hemos otorgado para enojarnos con Dios. No hay otra religión que desprecie a su Dios porque no le cumplió. Es más, en la antigüedad se hacían sacrificios humanos cuando el Dios estaba enojado. Era al revés la cosa. Acá nosotros nos enojamos si Dios no nos da lo que queremos. Entonces, la riqueza tiene sus peligros. Cuando uno confía solamente en ello, mañana te podés quedar sin nada. Pero gracias a Dios que Él dice que Él está por encima de eso, porque Él nos da ese poder. ¿Qué más dice Dios? Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Acá Jesús está enseñando, y parecería un contrasentido porque a lo único que le pone casi a la par de Dios es al dinero. Entonces esto nos lleva a concluir que la riqueza o el dinero tiene un sentido espiritual. Acá no dice Dios, no puede servir a Dios o al diablo. No puede servir a Dios o al dinero. O sea que el dinero, y vamos a ver enseguida algunas cosas que hace el dinero, casi lo que yo determine que sea, va a ser en mi vida. Casi puede llegar a ser un Dios en mi vida. Ojo con eso. Luego dice, Dios versus el dinero, hablando de este pasaje. El dinero te da confianza y seguridad. A través de la fe, Dios también te da confianza y seguridad. O sea, Dios te da y el dinero también. Es increíble lo que hace tener 100,000, 200 o 1,000,000 de guaraníes en el bolsillo. A mí hace un par de meses me ocurrió. No tenía nada, solo tenía lo justo. Y entré a deprimirme. Pero hicimos una venta en el negocio que estoy y entró algo más de dinero y es como que me reía todo de balde. ¿Conocen el bollo que tiene la boca abierta de lado a lado? Eso me llevó a reflexionar. Mi vida y mi estado de ánimo no puede depender de lo que haya en el bolsillo. Y tengo que confesarles, hice una promesa a Dios Él me ayude para no depender del dinero. Cuando no hay dinero, cara larga, no hay saludo de buen día. Alguien te dice buen día, buen día. Cuando hay dinero, ese efecto produce el dinero. ¿Qué más? Está en todos lados. La Biblia dice que Dios está en todos lados. Hoy con dinero vos te podés ir a cualquier parte del mundo. ¿Qué más hace el dinero? Que por eso Jesús hace esta advertencia. Satisface necesidades. Cuentan que los comunistas en Rusia, ¿qué hacían a los chicos para adentrarles en la filosofía del ateísmo? Decía, órenle a Dios pidiendo caramelos. Y los chicos que venían de una tradición cristiana, esto hace muchos años, ¿no? Señor, danos caramelos. No aparecían los caramelos. Pídanle a Stalin, al camarada Stalin, que les dé caramelos. Pedían y los soldados les repartían caramelos. El dinero puede llegar a competir con Dios en satisfacer necesidades. Por eso es que Pablo enseña y que nos cuesta vivir, estén agradecidos con lo que tienen ahora. Lo que siempre cuenta el pastor Pecos de este israelita, he ordenado a mi alma que alabe a Dios, tenga o no tenga. ¿Qué más hace el dinero? Te da paz, te da alegría, te hace sentir importante. ¿Cuántos
no hemos alguna vez caminado por el shopping con plata en el bolsillo? ¿Qué voy a comprar hoy? Te da esa sensación. Y por último, influye en tu estado de ánimo, que ya hablé. No permitas que el dinero ni te deprima, ni te te lleve a un nivel de exaltación. Porque si eso se te saca, ¿cómo vas a estar? Por eso, confianza en nuestro Dios. ¿Qué más tenemos ahí? Pregunta, ¿el dinero finalmente, porque con todo el palo que le acabamos de dar, es bueno o es malo? El dinero no es el problema, sino lo que te produce. Si el dinero te produce confianza, si el dinero te produce satisfacción, si el dinero te produce alegría, que no está mal, pero hace que pierdas tu enfoque, se convierte ya en un problema. Vimos lo que hace el sistema con respecto al dinero. En segundo lugar, vimos lo que Dios dice del dinero. Ahora vamos a ver la importancia del dar a Dios. ¿Qué dice Dios con respecto a dar? Y antes de leer lo que hay acá, quiero decirte que Dios, en su esencia, una de sus características es dar. Jesús, hablando en el libro de Mateo, dice, porque de tal manera, perdón, en el libro de Juan, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, que dio lo más importante. ¿Para qué? Para que podamos conocerle, para abrirnos el camino a comunicarnos con Él. Entonces, ¿qué dice Dios sobre la importancia de dar? ¿Quién estableció el diezmo? Acá tengo una pregunta. ¿De dónde es lo que salió esto de dar a Dios? ¿Para qué tengo que dar? Y quiero aclararte que el diezmo, la primera vez que se menciona en la Biblia es antes de la ley. Si bien es cierto, en Deuteronomio ya está el pueblo de Israel cruzando el desierto y próximo a entrar a su tierra prometida, saliendo de Egipto por el desierto, Dios le empieza a dar una serie de reglas. Pero el diezmo ya se menciona antes. ¿Qué dice en Deuteronomio 14:22? Cada año sin falta apartarás la 10ª parte de todo lo que produzcan tus campos. No se olviden que en la antigüedad una persona se evaluaba por lo que tenía. No había mucho manejo de monedas, de dinero en esa época. Que produzcan tus campos. En la presencia del Señor tu Dios comerás la 10ª parte de tu trigo, tu vino y tu aceite, y de los primogénitos de tus manadas y rebaños. Lo harás en el lugar donde Él decida habitar. Así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios. Dar es la consecuencia de la revelación de quién es Él, de quién es Dios. Entonces, ¿quién creó el diezmo? ¿Quién inventó? Esto es una revelación que Dios dejó. ¿Para qué? Para que aprendamos a confiar. Por eso siempre decimos acá, lo que hacemos cada domingo es un acto simbólico de tremenda trascendencia. Yo no solamente con ese dinero estoy diciendo, Señor, esta parte te la dedico porque es tuyo. También estoy diciendo, yo no dependo de este dinero. Este dinero ni me va a sobrar ni me va a faltar. Yo no dependo de esto, dependo de quién, de Dios. Entonces, ¿quién creó el diezmo y para qué? Creó Dios para aprender a confiar en Él. Confiando en Dios, nada nos va a faltar. ¿Qué más? No puedo ni debo rechazar una revelación. Por eso es que siempre decimos acá, no se trata de que vos des solamente. Porque en otros pasajes Dios hace esta advertencia y a veces aquellos que hacen uso de la manipulación del dinero, del diezmo, te dicen tenés que dar para que Dios te dé. Eso es cierto. Pero en primer lugar tenés que estar conectado a la fuente y tenés que recibir revelación. ¿Cómo se recibe revelación? Meditando, orando. La Biblia dice que el Espíritu mismo de Dios está dentro tuyo, si es que haces conexión con Él. Entonces esto es producto de una revelación. ¿Cuánto debo dar? Si Dios estableció que tengo que dar, ¿para qué tengo que dar? ¿Cuánto tengo que dar? Dice en Levítico 27:30, el diezmo
diezmo sería 10%, de todo producto del campo, ya sea de grano, de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. O sea, el 10% de todo lo que Él me da, eso está consagrado a Él. Eso es lo que enseña la Biblia. Yo creo con todo mi corazón eso. Y te vuelvo a decir, hoy vamos a orar que haya una revelación con respecto a este tema. Porque no se trata de dar, se trata de conexión y en consecuencia de dar. ¿El diezmo sigue vigente o era solo para la ley antigua? ¿Qué dice con respecto a eso también? En los comienzos la iglesia daba más del diezmo. Dice en el libro de Hechos que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Luego dice, sobre ese punto, en los comienzos de la iglesia no solamente daban el diezmo, dice que vendían sus propiedades y traían todo el dinero para que los apóstoles administren. Por eso en el libro de Hechos, en capítulo 2, habla de que ninguno tenía necesidad, porque la gente vendía y traía. Y era mucho más que el 10%. Entonces, respondiendo a esta pregunta, el diezmo nace antes de la ley. Y el diezmo se extendió al nuevo periodo de la iglesia, no en forma de diezmo, en forma mucho más liberal. Cuando la gente entendía, daba de una manera, y las veces que encontramos ejemplo cuando Dios habla de ofrendas, que vamos a ver en este tiempo también qué es cada cosa, dice que la gente traía y sobraba. Tenía que decirle el líder, dejen de traer porque ya no sabemos qué hacer. Entonces el diezmo fue establecido por Dios, fue para que confiemos en Él, es solo el 10%. Y el número 10 es profético, significa nuevo comienzo. ¿Por qué no dijo 9, 5, 15? Si eran 12 las tribus de Israel, 12%. Porque el 10 tiene que ver con algo profético, nuevo comienzo. Por eso es que si no tenés ese hábito, hoy podés comenzar. No a dar, a decidir. Entonces 10 tiene que ver dentro de la numerología judía y bíblica, profética, con nuevo comienzo. Ahora quiero leer contigo algunos puntos de las excusas que yo usaba. Por favor, no se sientan identificados porque esto es algo mío. Las excusas que yo usaba durante mucho tiempo para no diezmar. Vamos a ver esta lista. Primero, yo gano mi dinero. Mi dinero es mío. Qué equivocado, porque vimos anteriormente que Dios dice que Él es el dueño de todo. Y muchas veces esa mentalidad sigue vigente. Lo que yo gano es mío y yo puedo hacer con mi dinero lo que yo quiero. ¿Qué más yo pensaba como una excusa? A mí me costó ganar. ¿Por qué tengo que dar a la iglesia? A mí me costó, encima que no me alcanza, otra vez tengo que dar. Entonces, amagaba que iba a dar, guardaba otra vez. ¿Qué más? No sé qué hacen con el dinero que doy. Yo sabía que tenía que dar, pero ¿qué hacía? Yo no sé qué hacen acá. Encima el pastor parece que dijo que quiere un auto nuevo. No dije en tu caso, hablo de mi otra iglesia. Sí. El pastor quería un auto nuevo. Ahora, esas son excusas que yo usaba para no dar. Y todos los domingos yo llevaba mi diezmo a la iglesia. Poco medía la temperatura de lo que pasaba para ver si daba o no. ¿Qué más? Dios no necesita dinero. ¿Para qué voy a dar? Acabamos de decir que Dios es el dueño de todo. ¿Para qué voy a dar? Hay un chiste que cuentan que una persona dijo, Señor, acá está mi dinero. Voy a tirar al aire. Todo lo que queda arriba es tuyo y lo que cae es mío. Entonces tiró el dinero y se cayó todo. Entonces,
algo así. ¿Para qué voy a dar si Dios no necesita? Ahora, Dios estableció también el diezmo para que la iglesia haga el papel que tiene que hacer. Sanar enfermos emocionales, físicos, espirituales. Hacer ese trabajo que muchas veces, porque no se diezma, porque no hay una revelación, no hay ese compromiso, ese trabajo no se está cumpliendo. Y es triste decir que muchas veces en un auditorio de 200 personas, el 25% es el que diezma de sus ingresos. Es triste decir que en promedio nosotros no damos ni la mitad del sueldo mínimo. Y cuando hablo de promedio quiere decir que hay muchos que dan más y hay muchos que no dan nada. Por eso que este tema es difícil de hablar si uno no tiene una revelación. Porque como dice el otro punto, a ver, Dios sabe mi situación, no puedo dar, por eso no doy, no puedo dar. Pero eso puede ser una realidad, pero también en mi caso muchas veces fue una excusa. Si uno busca en el libro de Génesis la historia de Jacob, que es uno de los padres de los israelitas, él hace un pacto con Dios y le dice: si vos vas a ser mi Dios y si me prosperás, de todo eso yo te voy a diezmar. Entonces, y dice que Dios aceptó esa oración. Por eso es clave, primero, reconocer que Él es mi Dios. Segundo, de todo lo que me des te voy a diezmar. Ahí hay muchas cosas implícitas. Está no solamente la revelación de que Él va a ser tu Dios, sino también de que vas a confiar y de que en la medida que Él te da, vos vas a dar. ¿Cuál otra excusa? A ver, por favor. Siempre diezmo, pero igual no me alcanza. Y acá te tengo que hablar de algo que se llama proceso. Si hoy estás endeudado, posiblemente te va a llevar un tiempo hasta que salgas de ese nivel. A nosotros nos llevó como familia salir de deber 10 veces más de lo que yo ganaba. Nos llevó 4 a 5 años. Pero Dios también, en su misericordia, puede hacer que de un día a otro, de una semana a otra, de un mes a otro, tu situación pueda cambiar. Por eso es que la revelación es personal. Yo te puedo contar muchas historias mías, pero que en tu vida va a ser otra historia. Pero el Dios es el mismo. ¿Qué más? No me gusta lo que dijo el pastor, por eso no doy. Si habló o dijo algo, este pastor se está desviando de la doctrina. Yo guardaba otra vez mi diezmo. Para colmo, en esa época se daba el diezmo después del mensaje. Por eso hoy nos avivamos y ya hacemos antes del mensaje. No sé si captaron eso. Para que nadie se enoje. Pero sería bueno que también después podamos habilitar a aquellos que después del mensaje quieren dar. No me gustó lo que dijo el pastor. Entonces yo condicionaba al primer punto que decía: mi dinero es mío. Porque ojo que vos podés diezmar, pero también decir y seguir diciendo: el dinero es mío. Yo decido dar. Cuidado con qué actitud damos. No te olvides, revelación. ¿Qué más? Cuando sea rico, voy a dar. Esa es una de las excusas preferidas. Señor, si me haces rico, yo te voy a dar. Y no te olvides que Jesús dijo: si en lo poco sos fiel, sobre mucho se te va a poner. Es más, Él dice: sobre mucho te pondré. Si vos hoy no sabés administrar tu casa, si vos hoy estás llevando una vida desordenada financieramente, ¿cómo pretendés administrar la gran empresa que ya tiene tu nombre y apellido? Y muchas veces nosotros estamos cortando llegar a ese lugar que Dios ya tiene para nosotros. Cuidado que cuando seas rico vas a tener otras dificultades, otras situaciones. Hoy es el momento que vos decís: no tengo, que vos seas fiel. Si ayudo a los demás, eso ya es mi diezmo. Esa es una linda excusa, porque le doy a todos los chicos de la calle de a mil, de a mil, de a mil. Eso ya es mi diezmo. Dios ya sabe que mi diezmo es ayudar. Esa es una creencia también
equivocada. Siguiente, no importa lo que doy, lo importante es dar. No te olvides que nosotros venimos de un concepto de limosna. ¿Qué tengo acá? Una moneda, eso doy a Dios. Cuando que Dios dice que lo mejor que se le da es a Dios. En el libro de Malaquías Dios dice, ustedes, hablándole al pueblo, no le van a llevar un animal cojo, un animal tuerto de regalo a su rey, pero a mí me traen basura. Y Dios estaba enojado con su pueblo. ¿Qué más? ¿Qué dice Dios si no diezmo? Y ojo que esto está en la Biblia, Y acá a lo mejor muchos ya no nos reímos después de lo que vamos a leer. ¿Qué dice Dios? Yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Dios enojado. Lee este libro si querés conocer qué dice y qué piensa Dios cuando está enojado. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando, dice Dios. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Y te decía que acá ya no es simpático porque esto es palabra de Dios. Ahora, podemos tener muchas excusas. No nos puede gustar la cara del pastor, no nos puede gustar qué se hace, cómo se hace, pero el tema del diezmo es una responsabilidad individual. Si alguien tocó tu diezmo, es responsabilidad de esa persona, de ese administrador, de ese pastor con Dios. Pero Dios hoy te encara y te dice, no me robes. Porque si no se trata de plata, si eso me robas, quiere decir que a mí no me tenés en cuenta. Si lees todo este libro, te vas a dar cuenta que Dios no solamente, esto es la conclusión de un comportamiento de vida como el que veníamos viendo. Termina en el diezmo. Porque es una de las formas de reflejar qué hago de la revelación que tengo de Dios. Siguiente. ¿Cuál es el beneficio por diezmar? Que también Dios habla en el mismo libro. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y termina diciendo, exterminaré a la langosta. Hoy posiblemente hay muchas langostas en tu vida. La langosta es aquella que cuando viene no deja nada, pela todo lo que hay. Dios promete que Él va a exterminar. Y dice más, para que no arruine tus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Otra vez su firma. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, felices, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, quiero terminar esta mañana, después de todo lo que vimos, con estas preguntas. ¿Entiendo la importancia del diezmo o necesito que Dios me siga revelando? Y mi oración personal y familiar es que Dios me siga revelando todos los días qué hacer con el dinero. Porque esto no es una revelación que hoy está y se queda para toda la vida. Esto es un ejercicio de todos los días. La revelación de quién es Dios, la revelación de confiar en Él, la revelación de que lo que tengo no es mío sino de Él. Es prestado, pero yo lo puedo disfrutar, pero no es mío. ¿Quién te gobierna a la hora de diezmar? ¿Tu alma? ¿Tus emociones? Hoy quiero, mañana no quiero. Hoy estoy bien, mañana no estoy bien. Hoy me gusta, mañana no me gusta. O tu espíritu. Hemos aprendido que el espíritu, a través de la conciencia, a través de la intuición, a través de la conexión, es el que tiene que gobernar mi ser.
Mi alma tiene que obedecer como un siervo y el cuerpo es el esclavo. El cuerpo es el que va a sacar la mano del bolsillo y va a dar. Pero empieza mucho más adentro, en el espíritu. ¿Estoy dispuesto a confiar en Dios en el área de finanzas? Si tus finanzas hasta ahora no han funcionado, creo que es el momento que vos digas, yo no puedo con esto. Es una pelota demasiado grande, voy a empezar a confiar en Dios en esta área. Porque Él es el primer interesado en estar metido, no solo en el área financiero, en todas las áreas de tu vida. Y por último, estoy dispuesto a entregarle a Dios mis finanzas. Estoy dispuesto, ¿estás dispuesto? ¿Qué tiene que pasar? ¿Vas a esperar a ser rico? ¿Vas a esperar a seguir llevando una vida atada a un sistema que no te quiere? Tu trabajo puede ser muy lindo, tu banco puede ser muy lindo. Ese sistema no te quiere. Te quiere acogotar, te quiere hundir, te quiere estresar. Estoy dispuesto a entregarle a Dios mis finanzas. Siempre, todo lo que tenía en la cartera, esa cartera era de Dios. A veces no había nada más que algunas monedas, y en esa época no existían monedas. Había billetes de 1, de 5 guaraníes. Ella siempre tenía separado algo para su Dios. Esas dos cosas marcaron mi vida. Y decía al principio que tenía que ser muy agradecido a Dios en primer lugar, a Vida Nueva, porque muchas de las cosas yo pude concretar en este lugar. Yo recuerdo que desde niño, 5 o 6 años, yo quería ser empresario. Aclaro que ahora estoy todavía en ese proceso, pero de muy chiquito yo quería ser productivo. No entendía bien la diferencia entre trabajo y productividad, pero quería hacer algo. Tal es así que mis primeros comienzos en el tema de producir, mandé a hacer una caja para lustrar zapatos en Yaguarón. Imagínense, le hablo en la década del 70, muchos de acá todavía ni nacieron. Y me ponía en la esquina donde se esperaban los colectivos que venían. La enseñanza era que el dinero que ganaba era mío y una pequeña parte, no muy importante, era de Dios. Fue así hasta que llegamos a Vida Nueva. Me casé, llegamos a Vida Nueva y algo que me cambió la cabeza es escuchar, y de eso vamos a hablar más adelante, que Dios es el dueño de todo lo que tenemos. Dios es el dueño del 100%. Recién el pastor Pecos dijo una palabra cuando empezó a hablar. Nosotros respiramos un aire que no es nuestro. En cuanto al dinero, nosotros gastamos un dinero que es prestado y hacemos lo que queremos con un dinero que no es nuestro. Es importante entender eso. Ahora, después de muchos años, yo te puedo asegurar que el diezmo, el dar a Dios, es algo que funciona. Algo que funciona, ¿por qué? Porque se cumplen varias leyes que vamos a ver esta mañana. Y hablar de dinero en cualquier lugar no es fácil. No es fácil porque tenemos prejuicios, porque no se nos ha revelado realmente quién es Dios y lo que tenemos de quién es. Y quiero empezar esta serie con 3 puntos muy básicos que yo los he vivido, los he experimentado y los sigo aprendiendo hasta hoy. Porque se trata de libertad. Libertad en varios aspectos, pero especialmente libertad financiera. Cuando la libertad vuelva a casa, objetivos de esta charla. En primer lugar, mostrarte cómo actúa el sistema del mundo con respecto al dinero. Desde que nacemos, ¿qué mentalidad nos van inyectando con respecto al uso del dinero? Lo perverso que es el sistema del mundo cuando se habla de dinero, porque estoy seguro que aquí a ninguno de nosotros nunca o muy pocas veces, si hubieron casos, nos han regalado algo. Todo lo hemos tenido que ganar. En segundo lugar, enseñar. Antes de entrar en este tema, quiero contar un poco de lo que fue mi vida. Yo nací en un hogar cristiano. Mi mamá y mi papá, cuando yo nací, eran cristianos.
Y algo que me marcó mucho mi vida es la vida de mi mamá sobre todo, porque había dos características que le identificaban a ella. Era una mujer que oraba y nos enseñaba a orar todos los días. Yo recuerdo que antes de dormir, yo soy el menor de 14 hermanos, ya claro, eso para que sepan un poco parte de lo que es la historia familiar. Antes de dormir, todos los días, de lunes a lunes, ella nos reunía, abría la Biblia, nos leía algún párrafo. Yo recuerdo que a los 4 años ya sabía el Apocalipsis y ya tenía miedo de todo eso. Nos leía un párrafo y nos hacía orar, nos enseñaba a orar. Y la otra característica que recuerdo de mi madre era que para Asunción a lustrar los zapatos. Lastimosamente no me fue muy bien porque a todo lo que le lustraba me decían, te voy a pagar mañana. Y si te he visto no me acuerdo. Algunos venían acá y nunca más volvieron a Yaguarón. Dejé esa faceta de lustrabotas y me dediqué a hacer collares de semillas. Como en Yaguarón hay una iglesia muy famosa, hay una de los franciscanos, es una reliquia, un patrimonio de la UNESCO actualmente, y hay un museo del doctor Francia. Entonces permanentemente, todas las semanas iban ahí. Hacía unos collares de tártago como hacen los indígenas y me ponía a vender. Pero ahí también, si alguna señora, señorita o alguien me decía, mira chulina este nene, mira lo que vende, yo le regalaba eso. O sea que esa etapa de mi vida no me fue muy bien. Empecé a trabajar de muy joven, 10 años, siempre con la mente en producir. Asistía a una iglesia donde lo que recibía como